En un video en YouTube titulado El cristiano y la observancia del sábado, hecho en conjunto entre los señores Oscar Sandé, Bastián Ángel y Natanael Baloyes, no sé si se pronuncian así los apellidos, don Oscar expresa del minuto 51:21 al 53:13 lo siguiente textualmente. Cuando nosotros vimos la primera referencia de no comprar y vender en las Escrituras, si os dais cuenta, no está ni en Éxodo, ni en Levítico, ni en Deuteronomio, ni en Números, no está en ninguna de ellos. La referencia de no podrás comprar ni vender, que es precisamente una de las cosas que se establece como así es que hay que guardar el sábado, no se puede comprar, no se puede vender. ¿De dónde lo sacamos? No lo sacamos de la ley mosaica, porque no está escrito en la ley mosaica. Está escrito en el último capítulo 13 de Nehemías. Es Nehemías el que cierra las puertas de la ciudad en sábado, para que no haya comercio en sábado, y no comprarás y no venderás. No hay referencia a este respecto anterior a Nehemías. ¿Cuál es el contexto bíblico de Nehemías? ¿De dónde viene Nehemías? Nehemías viene del exilio de Babilonia. Y aquí el señor Sandé sonríe un poco al decir de Babilonia. Y continúa diciendo, y en Babilonia tienen precisamente un día sábado en el cual no se podía ni comprar ni vender. Un concepto que si bien está en la Biblia, si bien está en el libro de Nehemías, no está en la ley mosaica. Ahora, hay que preguntar, continúa diciéndonos don Oscar Sandé, ¿cuánta influencia tiene Nehemías a la hora de establecer no comprar ni vender en el sábado? De los 180 años que su gente como nación, 180 años son muchos años. ¿Cuánta influencia tiene de Babilonia y de vivir en Babilonia bajo el reinado también de los persas a la hora de establecer no comprar ni vender? Algo que ni Nehemías mismo ni Esdras lo pueden encontrar en la ley mosaica. Y en el minuto 54:25 don Oscar agrega, y de comprar y vender en Nehemías muy posiblemente con la influencia en Babilonia. Y termina diciendo, qué curioso que se nos podría incluso llegar a imaginar que estamos teniendo unas restricciones o poniendo sobre nosotros unas restricciones que podrían llegar a ser babilónicas. A lo que uno de sus compañeros reacciona diciendo, tremendo. Me refiero a don Natanael. Bien, en esta ocasión queremos reaccionar a esta postura de don Oscar y compañeros, que a todas luces comparten lo mismo. Don Oscar nos dice dos cosas en concreto. Una, que el profeta Nehemías escribió y estableció normas influenciado por las conductas paganas de Babilonia. Y dos, que la norma de no comprar ni vender en sábado era desconocida para el pueblo de Israel antes del tiempo de Nehemías, y que por lo tanto fue con Nehemías con quien inició esa norma. La misma no se conocía tampoco en tiempos de Moisés, es decir, en el Pentateuco o la ley. Por lo tanto, hay dos preguntas que deben ser contestadas aquí. La primera, ¿escribió y actuó el profeta Nehemías inspirado por el Espíritu Santo? ¿O lo hizo influenciado por Babilonia? Y dos, ¿la norma de no comprar ni vender en sábado se desconocía en los escritos bíblicos anteriores a Nehemías? ¿O lo que es lo mismo, fue con Nehemías con quien inició esa norma? ¿Se desconocía en tiempos de Moisés? Es decir, ¿era desconocida en el Pentateuco? ¿Es cierto eso que don Oscar Sande y quienes lo secundan quieren que creamos? En cuanto a la primera pregunta, aun cuando por implicar asuntos muy desprovistos de cordura
como el hecho de pensar que el profeta de Dios sea guiado a hablar y a actuar por el espíritu babilónico. De todas formas, es importante abordarla a fin de que quede claro el concepto de inspiración y revelación que estos señores manejan, porque de eso depende todo el resto. Y en ese particular lo que diremos es breve y al punto. Dos cosas. Una, si el concepto que debe manejarse sobre revelación e inspiración de las Escrituras es el que estos caballeros nos proponen, entonces nunca sabremos cuándo un escritor bíblico habló inspirado por el Espíritu Santo y cuándo lo hizo influenciado por el espíritu babilónico o cualquier otra influencia, que bien sabemos de quién es, de dónde viene. Tal posición coloca la palabra de Dios en una plataforma movediza, insegura, sobre la que no podríamos pararnos con firmeza por su procedencia dudosa. Y dos, creemos que es más seguro aceptar que los propios escritores bíblicos son los que deben tener la pauta para decirnos lo que debemos creer al respecto. Y si le preguntamos al apóstol Pedro, nos dirá: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 19 al 21, leí de la Reina Valera 60. ¿Qué tenemos en estos versículos en cuanto al tema que nos ocupa? Definamos primero algunos elementos. Uno, palabra profética. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? En primera y segunda de Pedro y Judas, comentario del Nuevo Testamento, dice así: en la sección precedente, los versículos 16 al 18, Pedro centró nuestra atención en la palabra hablada por Dios el Padre en la transfiguración. En este versículo 19, él se concentra en la palabra escrita de la profecía, a saber, en las escrituras del Antiguo Testamento. Desde una perspectiva más amplia, podemos ver una vinculación específica entre el mensaje proclamado por los apóstoles y las palabras de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento entero. Lo que está en juego en este versículo es si la escritura del Antiguo Testamento queda confirmada por la enseñanza de los apóstoles, o bien si el mensaje de los apóstoles es confirmado por el Antiguo Testamento. Primera y segunda de Pedro y Judas, comentario del Nuevo Testamento de Simon Kistemaker. Según este autor, palabra profética es alusión a todo el Antiguo Testamento. Arnoldo Canclini nos dirá: ¿qué quiere decir Pedro cuando habla de la palabra profética? La profecía es uno de los géneros literarios de la Biblia. Cuando usamos esa palabra pensamos en Isaías, en Amós y también en el Apocalipsis, porque estos libros contienen anuncios de Dios sobre el futuro. Pero en la misma Biblia con frecuencia se llama profetas a personajes como Moisés o David. Ellos también dijeron algunas cosas sobre lo que habría de ocurrir, pero de hecho todo su mensaje era una expresión de las preciosas y grandísimas promesas de Dios para nosotros. Continúa diciendo este autor: todo anuncio de lo que el Señor hará, específico o genérico, es visto en la Biblia como una profecía. Sin embargo, hay algo de lo que no podemos tener dudas. Pedro se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. La Nueva Versión Internacional vierte el texto así: esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Bien, la palabra profética es alusión entonces al Antiguo Testamento.
¿Y qué es lo que se dice de ella? Es segura. Veamos cómo lo expresó Michael Green en Segunda de Pedro y Judas, introducción y comentario. En cuanto a los apóstoles, es difícil exagerar su estima por el Antiguo Testamento. Uno de sus más poderosos argumentos para la veracidad del cristianismo era el argumento basado en la profecía. Véanse, a manera de ejemplo, los discursos de los Hechos, Romanos 15, Primera de Pedro 2 o la totalidad de Hebreos o Apocalipsis. En la palabra de Dios escrita buscaban la certeza absoluta, como su maestro, para quien está escrito, bastaba para decidir una discusión. En las cartas de Pedro, de Cuadernos Bíblicos, número 47, de Editorial Verbo Divino, dice: aquí se trata de la palabra de los profetas, considerada como más sólida. ¿Hay que concluir de esto que prevalece sobre el testimonio de los apóstoles? No, el texto quiere decir solamente que el uno y el otro se refuerzan mutuamente. Sin la revelación evangélica, la profecía permanece velada, pero sin los anuncios repetidos del Antiguo Testamento, el mensaje del Nuevo pierde un apoyo precioso. Simon J. Kissmaker lo dijo así: para Pedro, la Escritura es la revelación de Dios al hombre. Para él, la palabra escrita de Dios es absolutamente digna de confianza. ¿Qué más se dice del Antiguo Testamento en 2 de Pedro 1, 19 al 21? B. Su origen es divino, por ser por revelación e inspiración. El texto dice: los santos hombres de Dios, entre los que está Nehemías, por supuesto. Dice: hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 21b. ¿Qué hay aquí? La aseveración de un hombre inspirado por Dios de entre los que escribieron el Nuevo Testamento, en donde se nos dice que los hombres que escribieron el Antiguo Testamento no lo hicieron por su cuenta, ni mucho menos movidos por alguna influencia contraria al Señor. Tal cosa es imposible. Si Dios permitiera eso, toda la Biblia sería cuestionable. Cualquiera puede ver eso. Y de paso puede mirarse aquí la peligrosa conclusión a la que podría llevar el concepto transmitido por don Oscar al estudiante sincero de la Biblia. Porque si Dios permitió que uno de los hombres que escribió bajo inspiración divina lo hiciera al mismo tiempo influenciado por costumbres o culturas paganas, ¿qué nos garantiza que no sucedió lo mismo con otros de ellos? ¿Pueden ver hasta dónde podría llevarnos tal concepto si le damos cabida en un solo caso? Creo que estamos aquí ante una idea más que peligrosa en el área de la confiabilidad en la inspiración divina de la Biblia. Digo la Biblia y no solo el Antiguo Testamento, a donde pertenece el profeta Nehemías, porque el proceso revelación-inspiración es el mismo, tanto para los escritores del Antiguo Testamento como para los del Nuevo. Si Dios permitiera una influencia ajena a su espíritu como móvil o guía en cualquier sección de su palabra en el Antiguo Testamento, ¿qué garantizaría que no sucediera lo mismo en los escritos del Nuevo Testamento? No, amados hermanos. La orientación bíblica es más que clara al respecto. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en ese marco no cabe duda, ningún tipo de influencia ajena al Espíritu Santo. El solo imaginar lo contrario puede llevarnos final y sigilosamente a conclusiones a las que nunca pensaríamos hoy que podríamos llegar. El sembrar dudas acerca del origen divino de cualquier parte de las Escrituras Sagradas no puede ser parte nunca de un mensaje que provenga de Dios. Él nunca enviaría un mensaje ni un mensajero que siembre la duda en el origen divino de cualquier sección de su palabra escrita. Tales conceptos no pueden provenir de él. ¿Qué cordura habría en esa forma de pensar? Los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Refiriéndose al término hablaron, el comentario exegético y explicativo de la Biblia, tomo 2, el Nuevo Testamento, dice: hablaron significa que tanto en su original pronunciación oral como
todavía en la Escritura siempre ha sido y es la viva voz de Dios que nos habla por sus siervos inspirados. Hipólito, refiriéndose a eso, escribió: no hablaban los profetas por su propia capacidad, ni proclamaban lo que ellos mismos deseaban que sucediera, sino primero se les daba recta comprensión por la palabra y luego eran instruidos mediante visiones. Pasar por alto esto es lo que conduce a las personas a hacer interpretación privada a conveniencia propia de las Sagradas Escrituras, porque bajo el parámetro de que puede haber secciones de la Biblia que no son necesariamente inspiradas por Dios, sino el producto de alguna influencia externa o interna de otra naturaleza, entonces no necesitaríamos la iluminación del Espíritu Santo para interpretar correctamente esa sección. ¿No les parece? Porque podríamos acercarnos a su documento como lo hacemos con cualquier otro documento secular, para el que no se necesita la guía especial del Espíritu Santo a fin de poder entender lo que hay ahí. Y dependiendo del tipo de documento que sea, cada quien puede interpretar a su conveniencia lo que guste. Pero precisamente porque no se da eso con la palabra de Dios, es que el apóstol Pedro concluye su instrucción diciendo: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. William Barclay explicó esto así: según este punto de vista, el mensaje de los profetas no era su opinión particular, era una revelación de Dios, y por lo tanto hay que prestar suma atención a sus palabras. Pedro se enfrentaba con los herejes y los malvados que estaban interpretando en su propio interés a los profetas. Pedro está diciendo: nadie puede ir a la Escritura e interpretarla como le convenga. Esto tiene una importancia, nos continúa diciendo este autor, práctica de primera. Pedro está diciendo que nadie tiene derecho a interpretar la Escritura para usar su propia palabra privadamente. Entonces, ¿cómo hay que interpretarla? Para contestar esa pregunta debemos hacernos otra. ¿Cómo recibían los profetas su mensaje? Lo recibían del Espíritu. El Espíritu le daba al profeta su mensaje. La conclusión obvia es que solamente con la ayuda de ese mismo Espíritu se puede comprender el mensaje profético. Como ya había dicho Pablo, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14 y siguientes. Los judíos consideraban que el Espíritu Santo tenía dos funciones. Traía la verdad de Dios a los hombres y les permitía entender esa verdad cuando se les comunicaba. Así que la Escritura no se ha de interpretar con inteligencia o prejuicios privados, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Termina diciéndonos este autor: Pedro insiste en que la Escritura no consiste en las opiniones privadas de nadie, sino en la revelación de Dios por medio de su Espíritu, y que por tanto su interpretación no debe depender de las opiniones privadas de nadie, sino siempre ser guiada por el mismo Espíritu. Bien, es momento para una síntesis de lo dicho hasta aquí. Por un lado, tenemos a una persona diciéndonos que el profeta Nehemías, un hombre bajo la inspiración divina, actuó y dio instrucciones y dejó por escrito normas no provenientes de Dios, sino basadas en costumbres babilónicas, o lo que es lo mismo, paganas. Por otro lado, tenemos al apóstol Pedro diciéndonos: no, ningún hombre inspirado por Dios, como lo es el profeta, dio instrucciones propias u originadas en su propio criterio, y mucho menos influenciado por costumbres paganas, sino que todos los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿A quién hemos de creerle entonces? Les sugerimos creerle al apóstol Pedro y les garantizamos en el nombre del Señor que nunca se arrepentirán de tal decisión. Ahora bien, está pendiente la segunda pregunta y su correspondiente respuesta. ¿La norma de no comprar ni vender en sábado se desconocía en los escritos bíblicos anteriores a Nehemías? O lo que es lo mismo, ¿fue con Nehemías con quien inició esa norma? ¿Se desconocía en tiempos de Moisés, es decir, en la ley o el Pentateuco? ¿Es cierto eso? Esta es la pregunta a contestar, si el Señor lo permite, en la próxima sección. Por ahora, bendiciones y hasta la próxima, Dios mediante.